En el umbral del misterio, cuando la humanidad comenzaba a formular sus primeras preguntas sobre el origen de la vida y el sentido del universo, surge una figura que se mueve entre la historia y el mito. Hermes Trismegisto, 3 veces grande, guardián de un saber que trasciende las edades. Su voz, a medio camino entre la de un sabio egipcio y un filósofo griego, se convierte en un puente entre mundos, en un eco que atraviesa los siglos. El hermetismo, la tradición que lleva su nombre, se erige como un compendio de enseñanzas que no buscan imponerse, sino despertar. No promete certezas inmediatas, ni dogmas cerrados, sino un mapa de principios, 7 en total, que ofrecen la llave para comprender aquello que late detrás de lo visible. Egipto, con sus templos monumentales y sus sacerdotes guardianes de lo oculto, fue cuna de las primeras expresiones de este conocimiento. Allí, entre jeroglíficos y rituales, se insinuaba ya la idea de que el universo es mucho más que materia. Y en Grecia, siglos después, esa semilla germinó en el lenguaje de la filosofía. Platón y Pitágoras, cada uno a su manera, bebieron de esa fuente antigua, traduciendo símbolos en conceptos y prácticas esotéricas en razonamientos lógicos. El hermetismo no nació en un solo lugar, sino que es hijo de la fusión. La ciencia sagrada de Egipto, la especulación filosófica griega, la alquimia que en la Edad Media prometía transformar no solo los metales, sino también al alma, y el misticismo que atravesó religiones y corrientes secretas. En ese tejido de influencias se encuentra el Kybalión, un pequeño libro escrito en un lenguaje directo y enigmático que se presenta como depositario de 7 leyes universales. No busca adornos ni complejidad innecesaria. Al contrario, su fuerza reside en la claridad con la que señala. Todo en el cosmos se mueve según reglas que, si se comprenden, permiten navegar la existencia con mayor conciencia. Su propósito no es convencer a los incrédulos, sino iluminar a los que están listos. De ahí que sus páginas comiencen con una advertencia que es, a la vez, invitación y desafío. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Una frase que no es sentencia elitista, sino recordatorio de que el conocimiento verdadero exige preparación interior, un estado receptivo que permita asimilarlo más allá de las palabras. La primera clave, entonces, no se encuentra en un principio escrito, sino en una disposición del alma. Escuchar, observar, abrirse a lo que se revela en silencio. El hermetismo se diferencia de otros sistemas filosóficos porque no pide una fe ciega ni un asentimiento inmediato. Demanda experiencia, reflexión, la capacidad de mirar el mundo y encontrar en él un orden oculto. Cada principio del Kybalión es una lente a través de la cual se interpreta la realidad. Y como toda lente, amplifica, enfoca y revela aquello que a simple vista parece disperso o incomprensible. El documental que ahora comienza no pretende ser una lección cerrada ni un catecismo hermético. Es un viaje, un recorrido a través de la historia, los símbolos y las ideas que, bajo la figura de Hermes Trismegisto, se han transmitido durante milenios. En este trayecto veremos cómo estas enseñanzas han influido en alquimistas medievales, en pensadores del Renacimiento, en corrientes modernas de espiritualidad.
Pero antes de adentrarnos en cada uno de los 7 principios, es necesario comprender el escenario que les dio origen. Un mundo donde lo sagrado y lo científico no estaban separados, donde la búsqueda de la verdad no distinguía entre lo material y lo espiritual, y donde la palabra era guardada como tesoro, destinada solo a quienes podían comprenderla. La tradición cuenta que Hermes fue el gran maestro de los misterios, capaz de condensar en frases simples aquello que otros trataban de explicar en voluminosos tratados. Su triple grandeza, como filósofo, como sacerdote y como rey, lo convirtió en un arquetipo de sabiduría. Sin embargo, más allá de la figura histórica o mítica, lo que importa es el legado. El Kybalión no se preocupa por probar la existencia real de Hermes, porque lo esencial no es el mensajero, sino el mensaje. El libro es la voz de una escuela que sabe que el tiempo borra nombres, pero no enseñanzas. ¿Qué significa entonces iniciar un viaje a través del hermetismo en pleno siglo XXI? Significa detenerse en medio del ruido contemporáneo y escuchar una resonancia que viene de la antigüedad, un recordatorio de que lo humano y lo divino están entrelazados. Significa aceptar que la sabiduría no pertenece a una época concreta, sino que es atemporal. Y sobre todo, significa abrir la mente y el corazón para reconocer que la realidad no es tan simple como parece. El hermetismo se presenta, ante todo, como una filosofía, no en el sentido restringido de un conjunto de teorías abstractas destinadas únicamente a mentes académicas, sino como un modo de ver, interpretar y vivir la existencia. Se le llama filosofía hermética porque busca penetrar en las causas profundas, en las leyes que sostienen lo visible y lo invisible. Para quienes lo estudian, el universo entero puede leerse como un texto, un gran libro abierto en el que cada acontecimiento, cada fenómeno, responde a principios constantes. La filosofía hermética no se limita a especular sobre esos principios, los invita a ser observados en la naturaleza, en el pensamiento y en la experiencia cotidiana. Cuando se habla del sendero hermético, se habla de un camino de aprendizaje que no es lineal ni rígido. No se trata de memorizar dogmas, ni de seguir ciegamente reglas externas. Más bien, es un proceso de descubrimiento, un viaje interior que se apoya en 7 leyes universales transmitidas en el Kybalión y en múltiples textos atribuidos a Hermes Trismegisto. Este camino no promete atajos ni iluminaciones instantáneas, sino un entrenamiento gradual de la percepción y de la conciencia. Aquí surge la primera gran diferencia entre el conocimiento común y lo que la tradición denomina sabiduría oculta. El conocimiento común se limita a lo evidente, a lo que puede medirse y describirse sin mayor esfuerzo. Es el tipo de saber que se transmite de generación en generación para sobrevivir. Cómo cultivar la tierra, cómo fabricar herramientas, cómo organizar una ciudad. Es útil, práctico, indispensable. Sin embargo, se queda en la superficie. No cuestiona el porqué último de las cosas, ni se aventura a mirar más allá de lo inmediato. La sabiduría oculta, en cambio, busca lo invisible, aquello que no se entrega de manera directa a los sentidos. El hermetismo enseña que lo oculto no es necesariamente lo escondido por malicia o misterio artificial, sino lo que requiere una preparación interior para ser reconocido. Lo oculto está presente en todas partes, en el movimiento de los astros, en la vibración de los átomos, en los ciclos de nacimiento y muerte. La diferencia es que el ojo común lo observa sin comprender, mientras que el ojo del iniciado comienza a percibir el orden que sostiene esas manifestaciones.
Es aquí donde esta filosofía marca su singularidad. No busca anular el conocimiento común, sino integrarlo en un nivel superior de comprensión. El saber cotidiano se convierte en punto de partida, una base sobre la cual se eleva la percepción hermética. Quien cultiva este sendero aprende a mirar un hecho ordinario y encontrar en él la huella de un principio universal. Un ejemplo simple: el ritmo del día y la noche no es solo un fenómeno natural, refleja la ley del ritmo, una de las 7 enseñanzas del Kybalión. El proceso de sembrar y cosechar no es únicamente agrícola, también revela el principio de causa y efecto. Lo que para unos es rutina, para otros es símbolo. Por eso no es mero misticismo separado de la vida, sino una forma de integrarla en una visión más amplia. El sendero hermético pide al estudiante observar con atención, cuestionar lo evidente y, sobre todo, mantener una actitud de búsqueda constante. Es un camino que no termina, porque el universo mismo es infinito. Cada descubrimiento abre la puerta a nuevos misterios, y cada respuesta se convierte en una pregunta más profunda. Quien se adentra en este sendero descubre que la frontera entre lo oculto y lo común no es fija. Lo que hoy parece misterioso, mañana puede ser evidente. Muchas ideas que en la antigüedad eran consideradas esotéricas, hoy forman parte de la ciencia reconocida. El concepto de vibración, por ejemplo, antes restringido a enseñanzas herméticas, es ahora un principio aceptado en física. Todo está en movimiento, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. La diferencia radica en la interpretación. Mientras la ciencia lo describe en términos matemáticos y lo interpreta como una ley espiritual que abarca todos los planos de existencia. Este sendero invita, entonces, a caminar entre dos mundos: el del conocimiento común, necesario para vivir y progresar en sociedad, y el de la sabiduría oculta, indispensable para comprender la esencia de la vida y del espíritu. Uno no excluye al otro, se complementan, pero se requiere valor y disciplina para dar el paso hacia lo oculto, porque implica desaprender certezas superficiales y abrirse a una realidad más vasta. Al recorrer este camino, el estudiante aprende que la sabiduría no puede entregarse como un objeto material. No es algo que pueda guardarse en un cofre ni transmitirse sin esfuerzo. Se necesita disposición, paciencia y experiencia personal. Hermes Trismegisto, a través de sus escritos, siempre dejó claro que su enseñanza estaba destinada a quienes sabían escuchar. Así, la filosofía hermética se convierte en un sendero selectivo, no porque excluya, sino porque solo florece en aquellos que deciden recorrerlo con conciencia. La distinción entre conocimiento común y sabiduría oculta no pretende crear una jerarquía de superioridad, sino señalar niveles de profundidad. Todos los seres humanos manejan algún tipo de conocimiento, pero no todos eligen profundizar en él. El sendero hermético es, por tanto, una invitación. No obliga, no impone, simplemente abre una puerta y espera a quienes deseen atravesarla. Y esa puerta conduce a un paisaje que trasciende lo material. Allí, los fenómenos naturales, los pensamientos, las emociones, las relaciones humanas y hasta los sueños se revelan como expresiones de leyes universales. Todo cobra sentido dentro de un orden mayor, un orden que no es visible para quien se conforma con la superficie, pero que se vuelve claro para quien desarrolla la visión hermética.
Dentro del sendero, uno de los pilares más reveladores es el principio de correspondencia, formulado en una frase breve, casi enigmática, que resuena como un eco en la tradición. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estas palabras condensan una visión que atraviesa culturas y épocas. La idea de que el universo se refleja en sí mismo a distintos niveles, que lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño no son realidades separadas, sino manifestaciones de un mismo orden. El principio de correspondencia invita a observar la vida con un lente doble. Por un lado, lo macro, los ciclos cósmicos, el movimiento de las estrellas, el nacimiento y la muerte de mundos enteros. Por otro, lo micro, el cuerpo humano, las células, incluso el latido de un corazón. A primera vista, parecen dimensiones inconexas. Sin embargo, el hermetismo enseña que las mismas leyes operan en ambos extremos. Lo que sucede en un plano se refleja en otro. Así, entender un nivel de la realidad nos permite intuir la dinámica de los demás. Ejemplos abundan. La respiración de un ser humano guarda semejanza con la expansión y contracción del universo. El flujo de la sangre en el cuerpo imita el movimiento de los ríos sobre la tierra. Las estaciones que marcan el ritmo de la naturaleza se corresponden con los ciclos de madurez y transformación de cada individuo. No son metáforas casuales, sino reflejos que muestran la unidad del todo. El principio de correspondencia nos dice que estudiar el mundo cercano, aquello que tenemos al alcance, es también una manera de conocer lo remoto, lo inaccesible. De esta manera, lo micro y lo macro se convierten en espejos. El universo no es un caos disperso, sino una estructura armónica donde cada parte contiene la huella del todo. Comprender esto cambia la forma de mirar la existencia. La vida deja de ser una serie de hechos aislados para revelarse como una red de vínculos invisibles, un tejido donde cada hilo sostiene al conjunto. El sendero hermético consiste en aprender a reconocer esas correspondencias, a descifrar en lo pequeño la señal de lo grande y en lo grande la confirmación de lo pequeño. Aquí el Kybalión se vuelve más que un texto. Se transforma en guía práctica para quien busca atravesar las apariencias y descubrir la naturaleza profunda de la realidad. No es un libro extenso ni cargado de explicaciones interminables. Su poder reside en la simplicidad de sus principios y en la forma en que cada uno puede aplicarse a la vida cotidiana. El lector no encuentra en él recetas fijas ni rituales obligatorios, sino claves. Cada principio funciona como una herramienta de interpretación, un recordatorio de que lo que parece fragmentado está, en realidad, unido por leyes comunes. Así, el principio de correspondencia no queda como una idea abstracta. Puede aplicarse en la introspección personal. Comprender que las dinámicas del cosmos también operan en la mente humana. Del mismo modo, se aplica en la observación social. Los ciclos de ascenso y caída de civilizaciones reflejan los procesos internos de cada individuo. Quien estudia el Kybalión aprende a ver en los fenómenos cotidianos no solo hechos aislados, sino expresiones de un orden universal. El sendero hermético, entonces, se ilumina con una certeza. El universo no es un misterio impenetrable, sino un enigma que puede descifrarse a través de correspondencias. El que mira atentamente el microcosmos encuentra en él la clave para el macrocosmos. Y viceversa. Comprender esta relación es, en esencia, comenzar a caminar con verdadera conciencia por la vía de Hermes.
Este sendero comienza formalmente con el primero de sus 7 principios, el de mentalismo. La obra lo formula en una frase tan breve como profunda: el todo es mente, el universo es mental. Estas palabras, aparentemente sencillas, contienen una revolución en la manera de concebir la realidad. ¿Qué significa que el universo es mental? En la tradición hermética, no se trata de afirmar que el mundo es una ilusión sin existencia, sino de señalar que su esencia última no es material, sino consciente. Todo lo que existe, desde los planetas hasta el más mínimo pensamiento, surge de una mente universal, una fuente suprema que se extiende más allá del tiempo y del espacio. El todo, como lo llaman los textos, no puede reducirse a un objeto ni a una entidad limitada. Es la sustancia primordial y al mismo tiempo el origen de las leyes que sostienen el cosmos. Para comprender este principio, el hermetismo invita a una comparación inevitable. En la mente de un ser humano pueden existir mundos enteros. Ideas, imágenes, recuerdos, sueños, todos ellos se despliegan como escenarios reales dentro de la conciencia individual. El universo, según el mentalismo, es algo semejante, pero a una escala inconmensurable. Somos, en última instancia, pensamientos dentro de la gran mente del todo. Lo que para nosotros parece sólido y definitivo, desde esta perspectiva, es una manifestación mental sostenida por una inteligencia superior. Esta visión no pretende negar la materia, sino explicar su naturaleza. Lo material existe, pero como condensación de energía, y la energía a su vez como vibración sostenida en la mente cósmica. Lo que llamamos realidad no es un bloque inerte, sino una construcción viva, moldeada por una fuente consciente. Comprender esto no es un mero ejercicio filosófico, implica cambiar la manera en que nos relacionamos con todo lo que existe. Si el universo es mental, entonces los pensamientos y las ideas no son meras abstracciones sin poder, son fuerzas creativas. Cada pensamiento genera un movimiento en ese océano de conciencia. Cada idea proyecta una forma que, en mayor o menor medida, termina por influir en la realidad. El mentalismo nos recuerda que la mente humana no es un accidente aislado, sino una chispa de la gran mente universal. En otras palabras, la capacidad de pensar es también la capacidad de crear. Este principio plantea implicaciones prácticas y espirituales profundas. En el plano personal, invita a reconocer la responsabilidad de nuestros pensamientos. No son inofensivos, configuran la manera en que percibimos el mundo y, en consecuencia, la forma en que actuamos en él. Quien cultiva pensamientos de armonía, orden y claridad, abre la puerta a experiencias que reflejan esas mismas cualidades. Quien alimenta ideas de caos, miedo o destrucción, encuentra inevitablemente entornos que responden a esas vibraciones. El universo actúa como un espejo mental. En el plano espiritual, el mentalismo señala que el ser humano puede elevar su conciencia para alinearse con la del todo. No se trata de convertirse en dueño absoluto de la realidad, sino de aprender a participar conscientemente en ella. Meditación, contemplación y disciplina mental son caminos sugeridos por el hermetismo para entrenar esta capacidad. Cuanto más clara y enfocada se vuelve la mente, más armónica es la correspondencia con la mente universal. El todo, descrito como suprema fuente, permanece más allá de cualquier definición humana. No es un Dios antropomórfico ni un ente limitado, sino la base misma de la existencia. Es incognoscible en su totalidad.
pero se revela a través de sus manifestaciones. En este sentido, el mentalismo no busca explicar el misterio último, sino recordarnos que todo lo que vemos y experimentamos es parte de un mismo campo consciente. Comprender esto es reconocer que la separación es aparente y que, en esencia, todo está unido. La frase «el todo es mente», «el universo es mental», resuena como un llamado a replantear nuestra percepción. ¿Qué es la realidad entonces? ¿Un conjunto de objetos independientes o un entramado de pensamientos sostenidos por una conciencia cósmica? El hermetismo invita a la segunda visión y en esa invitación se esconde una liberación. Si la realidad es mental, también es moldeable. Si el todo es pensamiento, la vida se convierte en un espacio abierto a la transformación. El principio de mentalismo no es un dogma a aceptar ciegamente, sino una clave para la experimentación. Quien lo aplica comienza a observar cómo los estados mentales afectan las circunstancias, cómo las creencias influyen en la experiencia, cómo la visión interior precede a la manifestación exterior. En esta práctica, la filosofía hermética deja de ser una abstracción para convertirse en guía cotidiana. El segundo principio del hermetismo es quizás uno de los más citados, incluso fuera de los círculos esotéricos. Su enunciado es breve, pero su profundidad es inagotable. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estas palabras, recogidas en el Kybalión, no son una metáfora poética, sino una afirmación que busca explicar el orden universal a través de la correspondencia entre planos de existencia. El principio nos dice que la realidad no está fragmentada en compartimentos aislados, sino que todo forma parte de un mismo tejido. Lo que ocurre en un nivel de la existencia tiene su reflejo en otros niveles. Así, lo físico, lo mental y lo espiritual no son mundos desconectados, sino expresiones de una misma verdad en distintas escalas. Entender uno de esos planos nos permite comprender a los demás. En el plano físico, este principio se manifiesta en la regularidad de la naturaleza, ciclos, proporciones, armonías que se repiten desde la estructura de los átomos hasta la forma de las galaxias. La ciencia moderna ha descubierto patrones similares en lo microscópico y en lo macroscópico, confirmando que el universo opera bajo reglas recurrentes. Pero el hermetismo no se detiene en lo visible. Sostiene que la misma correspondencia se da entre lo material y lo inmaterial, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos intuir. El plano mental refleja este orden a través de pensamientos, emociones y estados de conciencia. Las ideas que surgen en la mente individual no son fenómenos aislados, sino vibraciones que corresponden con un nivel más amplio de la realidad. La manera en que pensamos está ligada a la manera en que vivimos y a su vez a cómo se organiza la sociedad. Lo mental influye en lo físico y lo físico, a su vez, afecta lo mental. El principio de correspondencia enseña a percibir esa interdependencia. En el plano espiritual, la correspondencia adquiere un sentido aún más elevado. El ser humano, con sus virtudes y limitaciones, es reflejo de lo divino. Así como el cosmos contiene un orden invisible que lo sostiene, cada persona posee una chispa interior que participa de ese mismo orden. La relación entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal es una de las ideas centrales del hermetismo. Comprendernos a nosotros mismos es una forma de comprender al universo,
y estudiar al universo es, en esencia, un modo de conocernos. De esta analogía nace una consecuencia práctica. Si todo corresponde, entonces el conocimiento de las leyes ocultas puede alcanzarse observando los fenómenos accesibles. El Kybalión nos invita a mirar lo cercano con atención, porque en lo pequeño se oculta el secreto de lo grande. El latido de un corazón humano refleja el ritmo cósmico. La alternancia de la vigilia y el sueño corresponde a la alternancia de los ciclos universales. La estructura de una semilla anticipa la organización de sistemas enteros. Lo que parece particular se convierte en símbolo del todo. Este principio, aplicado en la práctica, ofrece una clave poderosa para la investigación espiritual y filosófica. El hermetista no necesita viajar a los confines del universo para comprender sus leyes. Basta con mirar hacia adentro, hacia la mente y el espíritu, para encontrar en miniatura el reflejo del cosmos. Cada ser humano es un microcosmos en el que laten las mismas fuerzas que mueven estrellas y planetas. Y del mismo modo, cada movimiento cósmico tiene su resonancia en la intimidad del alma. En la historia de la filosofía, este principio se ha repetido bajo distintas formas. Platón hablaba de la correspondencia entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Los alquimistas medievales sostenían que el laboratorio físico era espejo del laboratorio interior, donde el alma se purificaba. Las tradiciones místicas de Oriente también afirmaban que el hombre es un reflejo del universo y que meditar en uno es comprender al otro. El Kybalión recoge todas esas intuiciones y las resume en una fórmula clara. Arriba y abajo son reflejos eternos. El uso consciente del principio de correspondencia permite revelar leyes ocultas. Al observar un fenómeno, el buscador hermético se pregunta, ¿qué refleja esto en otro nivel? Un conflicto en el plano personal puede corresponder a un desequilibrio en el plano espiritual. Un desorden en la naturaleza puede señalar una ruptura en la conciencia colectiva. Así, los hechos dejan de ser aislados y se convierten en mensajes que, correctamente interpretados, muestran la dinámica del universo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. No se trata de una frase decorativa, sino de una brújula. Nos recuerda que todo lo que vivimos tiene un sentido mayor, que cada experiencia personal participa de un orden universal. Y, a la inversa, que cada movimiento cósmico tiene su eco en lo íntimo de cada ser humano. Comprender esto no solo amplía la mente, también transforma la manera de caminar por la vida. Ya no somos fragmentos perdidos en un cosmos indiferente, sino reflejos activos de una totalidad viva. El tercer principio del hermetismo, el de vibración, nos revela una verdad que, aunque parecía misteriosa en la antigüedad, hoy encuentra eco en los descubrimientos de la ciencia moderna. El Kybalión lo expresa con claridad. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Con esta frase, el texto nos invita a comprender que la inmovilidad absoluta es una ilusión y que la esencia del universo es un movimiento constante. La materia, la energía, la mente y el espíritu no son realidades separadas, sino diferentes grados de vibración. Aquello que parece sólido e inmutable, como una roca o una montaña, está compuesto en realidad por partículas en continuo movimiento. Lo que percibimos como vacío está lleno de campos vibratorios que sostienen la existencia.
Incluso los pensamientos y las emociones poseen su propia frecuencia, su ritmo invisible que determina la calidad de la experiencia. Este principio afirma que la vida entera es un flujo de vibraciones. Desde las ondas que recorren los océanos hasta los latidos del corazón, desde la oscilación de los átomos hasta el movimiento de las galaxias, todo danza en una sinfonía perpetua. Lo que diferencia un estado de otro no es la sustancia, sino la frecuencia de vibración en la que se manifiesta. Así, lo material y lo espiritual no están desconectados. Forman parte de una misma escala vibratoria que se extiende desde lo más denso hasta lo más sutil. La ciencia contemporánea confirma esta visión en múltiples áreas. La física cuántica nos muestra que la materia está compuesta por partículas que no son estáticas, sino energías en vibración constante. La teoría de las ondas revela que toda energía se transmite en pulsaciones rítmicas. Incluso el sonido y la luz, fenómenos que experimentamos a diario, son expresiones de vibración en distintas frecuencias. Lo que el hermetismo enseñaba en símbolos y axiomas, la ciencia actual describe con ecuaciones y experimentos. Nada permanece inmóvil. Pero el principio de vibración no se limita a una explicación científica. Posee implicaciones espirituales y prácticas profundas. El hermetismo enseña que los estados de conciencia dependen de la frecuencia en la que vibramos. Un pensamiento cargado de odio o de miedo emite una vibración baja que atrae experiencias afines. En cambio, la compasión, la alegría y la claridad mental elevan la frecuencia y generan realidades más armoniosas. No es casual que muchas tradiciones espirituales hablen de elevar la vibración como una meta del desarrollo interior. ¿Cómo se logra esta elevación? No se trata de un acto mágico ni de un esfuerzo sobrehumano, sino de un proceso consciente. La disciplina mental, la meditación, la contemplación de la naturaleza, la práctica de la gratitud y el cultivo de pensamientos nobles son formas de sintonizar con frecuencias más altas. Del mismo modo, la música, el arte y el silencio interior actúan como resonancias que afinan la vibración del ser humano. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento es una nota en la melodía personal que proyectamos al universo. En este sentido, el principio de vibración ofrece una guía práctica para la vida cotidiana. Reconocer que todo vibra significa aceptar que todo influye. Las compañías que elegimos, los ambientes que habitamos, los alimentos que consumimos, las ideas que cultivamos, todo ello afecta nuestra frecuencia. Al ser conscientes de ello, podemos elegir aquello que eleva en lugar de lo que degrada. No se trata de escapar de lo negativo, sino de transformarlo, de aprender a vibrar de un modo más armónico frente a cualquier circunstancia. El hermetismo enseña que quien domina el arte de la vibración, domina, en parte, el arte de la transformación. Un estado mental alterado puede serenarse si se cambia su ritmo vibratorio. Una emoción destructiva puede transmutarse en una más elevada al modificar la frecuencia de la mente. Así, el buscador hermético no queda a merced de fuerzas externas, sino que aprende a participar activamente en la creación de su experiencia. El universo, visto desde este principio, es un vasto campo de vibraciones interconectadas. Lo que vibra en un punto, resuena en otro. Lo que se mueve en una frecuencia,
afecta inevitablemente a las demás. Comprender esto abre la puerta a una nueva forma de responsabilidad. Cada ser humano, al vibrar, influye en el conjunto. Nuestras acciones, pensamientos y sentimientos no terminan en nosotros, sino que se expanden como ondas en un lago, alcanzando planos más allá de nuestra percepción inmediata. Así, el tercer principio del Kybalión nos recuerda que no existe inmovilidad ni aislamiento. Vivimos inmersos en un océano de vibraciones, donde todo interactúa con todo. La clave está en aprender a reconocer nuestra frecuencia, a elevarla conscientemente y a comprender que, al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida personal, sino que participamos en la armonización de un universo más amplio. El cuarto principio del hermetismo, el de polaridad, nos conduce a una comprensión más profunda de la dualidad aparente que gobierna la experiencia humana y natural. El Kybalión lo resume en una sentencia precisa. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Esta afirmación, lejos de ser una simple observación del mundo, encierra una ley fundamental. Lo que percibimos como opuesto no son realidades independientes, sino extremos de una misma cosa. La vida nos ofrece innumerables ejemplos. El calor y el frío, aunque los sentimos como contrarios irreconciliables, no son más que grados distintos de temperatura. La luz y la oscuridad, aparentemente enemigas, representan niveles de intensidad de una misma realidad luminosa. El silencio y el sonido, el amor y el odio, la paz y la guerra, todos ellos se despliegan en un continuo que une sus extremos. El principio de polaridad nos invita a dejar de pensar en términos de absolutos rígidos para comprender la fluidez de la existencia. Este principio nos enseña que el cambio no ocurre saltando de una realidad a otra diferente, sino recorriendo la escala que une ambos polos. No existe el frío absoluto ni el calor absoluto. Hay variaciones en un mismo campo. Tampoco existe la completa ausencia de amor ni la presencia total de odio. Lo que existe son grados de intensidad en una misma fuerza emocional. Así, lo que llamamos opuesto no es más que el otro extremo de aquello que ya está en nosotros. De esta comprensión surge el arte de la transmutación mental. Si todo se encuentra en una escala de polaridad, entonces es posible desplazarse en ella de manera consciente. Transformar lo negativo en positivo no significa negar la existencia de lo negativo, sino mover la conciencia hacia el otro extremo de la experiencia. Por ejemplo, la tristeza puede convertirse en serenidad y esta en alegría mediante un trabajo interior que modifique la vibración de la emoción. El miedo puede transmutarse en valentía, no eliminándolo, sino reconociéndolo como el polo bajo de una misma energía que, elevada, se convierte en fuerza y coraje. El hermetismo insiste en que el dominio de este principio no consiste en negar las polaridades, sino en aprender a utilizarlas. La naturaleza humana experimenta constantemente tensiones entre opuestos, deseo y rechazo, esperanza y desesperanza, confianza y duda. La sabiduría hermética enseña que el verdadero poder está en no quedar atrapados en un extremo, sino en moverse conscientemente hacia el polo que favorece la armonía. Esta práctica requiere disciplina mental y, sobre todo, comprensión de que los opuestos no son enemigos, sino complementos necesarios.
En la vida práctica, el principio de polaridad ofrece herramientas valiosas. En la comunicación, por ejemplo, comprender que la hostilidad y la cordialidad son expresiones de una misma energía relacional permite transformar un conflicto en diálogo. En la salud emocional, reconocer que la ansiedad y la calma son polos de un mismo estado mental ayuda a desarrollar técnicas para desplazar la atención hacia la serenidad. En la espiritualidad, entender que la oscuridad interior no es más que una vibración baja de la misma energía que puede convertirse en luz, abre el camino a la transmutación personal. Este principio también nos recuerda que los opuestos se necesitan para existir. No podemos entender la alegría sin haber conocido la tristeza, ni valorar la luz si no hemos transitado por la sombra. El hermetismo no pretende eliminar la dualidad, sino enseñarnos a leer en ella la unidad subyacente. La polaridad es el lenguaje a través del cual la vida se expresa. Un movimiento constante entre polos que, en última instancia, forman parte de un mismo todo. En la práctica cotidiana, aplicar el principio de polaridad significa detenerse frente a las experiencias extremas y preguntarse, ¿en qué punto de la escala me encuentro? ¿Qué puedo hacer para moverme hacia un polo más constructivo? De esta manera, las emociones y pensamientos dejan de ser fuerzas que nos arrastran y se convierten en energías que podemos dirigir. El arte de la transmutación mental no es magia en el sentido común de la palabra, sino la capacidad de transformar nuestra percepción y con ello nuestra realidad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Esta frase del Kybalión nos recuerda que la dualidad aparente es, en realidad, manifestación de una unidad profunda. Lo que llamamos opuestos son simplemente perspectivas diferentes de una misma verdad. Comprenderlo nos libera del pensamiento rígido y nos abre a un horizonte donde cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede convertirse en oportunidad de transformación, porque si todo es polar, todo puede ser transmutado. El siguiente peldaño en la escala hermética es el quinto principio, el de ritmo. El Kybalión lo presenta con claridad. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Esta afirmación revela una de las leyes más visibles y a la vez más profundas de la naturaleza. Todo lo que existe se encuentra sometido a un movimiento rítmico, un vaivén constante que se expresa tanto en lo más vasto como en lo más íntimo. Basta con observar la naturaleza para reconocerlo. El día cede inevitablemente a la noche y la noche vuelve a abrirse al día. Las estaciones se suceden en un ciclo inquebrantable. La primavera se expande en vida, el verano en plenitud, el otoño en recogimiento, el invierno en reposo. Las mareas obedecen al llamado de la luna, subiendo y bajando en un movimiento que nunca se detiene. Incluso el corazón humano late con un ritmo de contracción y expansión, marcando la música silenciosa de la vida. Pero este principio no se limita al plano físico. En la mente y en el espíritu, el ritmo también se manifiesta como un movimiento pendular. Estados de entusiasmo son seguidos, tarde o temprano, por momentos de calma o de desánimo. La euforia y la tristeza, la confianza y la duda, la expansión y la contracción, todos ellos siguen la ley del ritmo. Ninguna emoción permanece eternamente en su punto más alto, ni ninguna dificultad se mantiene en su punto más bajo sin que haya, tarde o temprano,
un movimiento contrario que equilibre la experiencia. El hermetismo enseña que este vaivén no debe ser visto como castigo, ni como destino implacable, sino como expresión de una ley universal que nos brinda equilibrio. El movimiento pendular garantiza que la vida nunca quede estática, que todo fluya en un ciclo de renovación constante, nacimiento y muerte, creación y destrucción, progreso y decadencia. En cada proceso humano, natural e histórico, encontramos el sello de este principio. Ahora bien, el Kybalión insiste en algo esencial. Aunque no podemos escapar de la ley del ritmo, podemos aprender a dominarla. ¿Cómo? A través de la conciencia. El hombre común se deja arrastrar por el péndulo, dejándose llevar ciegamente de un extremo al otro, del entusiasmo descontrolado al agotamiento, de la esperanza desbordada a la desesperación. El estudiante hermético, en cambio, aprende a mantenerse en equilibrio, sin identificarse completamente con ninguno de los extremos. Este dominio se logra mediante un ejercicio de desapego consciente. No se trata de suprimir las emociones o negar los ciclos naturales, sino de recordar que cada oscilación es parte de un ritmo mayor. Cuando la tristeza llega, no hay que creer que será eterna. Es el péndulo en su movimiento natural y pronto vendrá el retorno hacia la alegría. Cuando la dicha se presenta, tampoco conviene aferrarse con desesperación, pues tarde o temprano dará paso a un estado diferente. La sabiduría hermética consiste en observar el movimiento sin ser esclavo de él. Este principio también tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. En el trabajo, por ejemplo, reconocer que existen periodos de alta productividad y otros de aparente estancamiento ayuda a aceptar los ciclos en lugar de resistirlos. En la vida personal, comprender que las relaciones atraviesan etapas de intensidad y otras de calma permite sostenerlas con mayor serenidad. En el camino espiritual, saber que las experiencias de luz profunda serán seguidas por noches oscuras impide caer en la desesperanza cuando llega el descenso. El dominio del ritmo mental no significa abolir la ley, sino elevarse por encima de sus efectos. El Kybalión lo compara con el estado de un navegante que, conociendo el movimiento del mar, aprende a maniobrar para no ser golpeado por cada ola. El mar sigue moviéndose, pero el navegante ya no es víctima pasiva, sino piloto consciente. En última instancia, el principio de ritmo nos recuerda que nada permanece fijo. Todo lo que hoy parece inmóvil está en realidad en tránsito hacia otro estado. La historia de las civilizaciones lo confirma. Épocas de esplendor son seguidas por crisis, y estas, a su vez, abren paso a nuevas etapas de florecimiento. Lo mismo ocurre en la vida de cada individuo. Después de la pérdida llega la reconstrucción, después del silencio la palabra, después del invierno la primavera. Todo fluye y refluye. Esta verdad, aceptada con humildad, nos permite abrazar la vida con mayor calma. Si sabemos que el péndulo siempre regresa, aprendemos a no temer al descenso ni a aferrarnos al ascenso. El ritmo se convierte entonces en un maestro, un recordatorio constante de que la existencia es movimiento y que en ese movimiento habita la armonía del todo. El sexto principio hermético nos conduce al corazón mismo de la lógica universal. El Kybalión lo enuncia con palabras claras. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida.
Esta afirmación desmonta una de las creencias más extendidas en la mente humana: la idea de que ciertos sucesos ocurren porque sí, al margen de toda razón, producto de la casualidad o del destino ciego. El hermetismo enseña lo contrario. Nada ocurre sin una razón. Todo hecho, toda circunstancia, todo pensamiento y todo movimiento tienen detrás un conjunto de causas que lo originan. Lo que llamamos azar no es más que ignorancia de las cadenas causales que se extienden más allá de nuestra percepción. Si pudiéramos ver todos los hilos que tejen un acontecimiento, descubriríamos que no hay accidente alguno, sino leyes actuando con precisión. La naturaleza misma lo demuestra. Una semilla no germina en la arena desértica, pero sí en la tierra fértil. No es casualidad. Hay causas que lo determinan, desde la humedad del suelo hasta la energía del sol. Una tormenta no estalla sin motivo, sino como consecuencia de cambios en la presión atmosférica, en la temperatura y en el encuentro de corrientes de aire. Incluso el nacimiento de una estrella, ese misterio de los cielos, responde a la acumulación de materia, a la gravedad que la atrae, al calor que despierta en su núcleo. Donde la mirada común ve un hecho aislado, la mirada hermética ve una secuencia ordenada de causas y efectos. Pero el principio va más allá de la naturaleza física. En el plano humano, también somos testigos y protagonistas de esta ley. Nuestros actos producen consecuencias, nuestras decisiones engendran resultados, nuestras palabras y pensamientos generan ondas que tarde o temprano retornan a nosotros. La vida entera puede entenderse como un entramado de causas que se manifiestan en efectos visibles o invisibles. Aquí surge una enseñanza poderosa. El hombre no es un simple espectador que recibe pasivamente lo que ocurre, como si fuera víctima de un destino caprichoso. El hermetismo afirma que el hombre puede convertirse en generador de causas conscientes. En lugar de esperar a que los efectos lo dominen, puede aprender a situarse en el nivel de las causas, actuando con propósito y previsión. Es cierto, no siempre podemos controlar todas las causas que nos afectan. Hay leyes mayores que nos superan, las de la naturaleza, las de la colectividad, las del cosmos. Pero aún dentro de esos límites, el sabio aprende a crear causas superiores que modifican el curso de los efectos inmediatos. Es como el navegante que, aunque no pueda detener el viento, sabe orientar las velas para usarlo a su favor. La obra señala que la mayoría de los hombres son llevados por los acontecimientos como hojas arrastradas por la corriente. Creen en la suerte, en la fortuna, en la desgracia. Sin embargo, el estudiante hermético comprende que esas palabras no son más que velos. La suerte es la manifestación de causas invisibles. La desgracia es efecto de cadenas que no vemos. Y si bien no siempre podemos descubrirlas todas, sí podemos actuar desde un plano más elevado de la ley. El sabio, entonces, se convierte en creador. Sabe que cada pensamiento es semilla de un efecto, que cada acción genera una reacción inevitable. No maldice su destino, sino que estudia las causas que lo han traído hasta allí y decide sembrar otras nuevas para que el futuro sea distinto. Este principio también derriba la idea de que existen actos sin importancia. Cada palabra que pronunciamos, cada gesto que hacemos, cada intención que albergamos, tiene un efecto, aunque muchas veces no podamos verlo de inmediato. Una mirada puede encender confianza o sembrar temor.
Una palabra puede despertar esperanza o destruirla. Un silencio puede calmar un conflicto o alimentarlo. Nada es insignificante en el universo de la causa y el efecto. El hombre común, al desconocer esta ley, vive como marioneta de las circunstancias. El sabio, en cambio, se convierte en arquitecto de su destino, no porque lo controle todo, sino porque entiende que el verdadero poder está en actuar en el origen, en la causa, en lugar de reaccionar solo ante los efectos. Se eleva sobre el plano de lo mecánico y comienza a obrar desde un nivel más alto, donde su conciencia se vuelve herramienta creadora. Así se revela el secreto hermético. La libertad no se encuentra en escapar de las leyes, sino en comprenderlas y utilizarlas. Quien ignora la ley de causa y efecto vive encadenado a ellas, como esclavo inconsciente de su vaivén. Quien las conoce puede elevarse, influir y transformar. En última instancia, este principio nos invita a abandonar la pasividad, a dejar de culpar al azar o al destino y a asumir la responsabilidad de nuestras causas para cosechar los efectos que deseamos. Nada ocurre por azar, todo tiene una razón, y quien aprende a sembrar con conciencia recoge, tarde o temprano, frutos de sabiduría, de armonía y de libertad interior. El séptimo principio nos lleva más allá de la mera comprensión física del mundo, invitándonos a contemplar la existencia desde una perspectiva que trasciende lo tangible. Cuando hablamos de género en el contexto hermético, no nos referimos únicamente a la división biológica entre masculino y femenino, sino a la presencia de estas fuerzas en todas las cosas, en todos los niveles de la realidad. Cada pensamiento, cada acción, cada creación contiene una dualidad inherente, un diálogo silencioso entre dos polos que se complementan y se equilibran. El principio del género nos recuerda que todo en la naturaleza y en el cosmos tiene su contraparte. En la misma forma en que la luz no puede existir sin la sombra, el principio masculino y el principio femenino se manifiestan en todas las expresiones del universo. En la mente, el pensamiento lógico, analítico y racional puede considerarse una manifestación del principio masculino, mientras que la intuición, la creatividad y la receptividad representan el principio femenino. Ninguno de los dos puede prevalecer completamente sin el otro. Su equilibrio es lo que permite la armonía, la verdadera comprensión y la capacidad de crear. En el ámbito espiritual, el género se refleja en la interacción entre conciencia y energía, entre acción y receptividad, entre la fuerza de la voluntad y la sensibilidad que guía a esa voluntad. Los grandes maestros de todas las tradiciones han insistido en que la integración de estas polaridades internas es esencial para alcanzar un estado de plenitud. Sin esta integración, el individuo queda fragmentado, atrapado en un desequilibrio que se refleja en su vida externa, en sus relaciones, en sus decisiones y en su capacidad de evolucionar. La creación misma, desde la formación de los mundos hasta la manifestación de las ideas, obedece a este principio. Todo acto creativo surge de la interacción entre estas fuerzas complementarias. Cuando un artista concibe una obra, no solo actúa desde la razón y la técnica, también permite que la intuición y la inspiración femenina guíen su mano. Cuando un científico formula una hipótesis,
combina la lógica rigurosa con la apertura a lo desconocido, a lo que aún no puede ser comprendido. Esta danza constante entre lo masculino y lo femenino es lo que da origen a la vida en todas sus formas, a la evolución de la conciencia y a la expansión del conocimiento. Podemos preguntarnos, si estas fuerzas están presentes en todo, ¿cómo podemos identificarlas y equilibrarlas dentro de nosotros mismos? La respuesta no reside en la negación de un polo en favor del otro, sino en la comprensión profunda de que ambos son necesarios. Reconocer el principio masculino en nuestro interior significa aceptar la capacidad de actuar con decisión, de estructurar, de liderar y de enfrentar los desafíos con claridad. Reconocer el principio femenino implica abrirse a la empatía, a la receptividad, a la creatividad, a la comprensión emocional y a la intuición que guía las decisiones más sabias. El verdadero arte, según el hermetismo, consiste en integrar estas polaridades, en permitir que la energía masculina impulse la acción y que la energía femenina nutra y guíe esa acción en un flujo constante que genera armonía interna y externa. Esta integración no es un proceso inmediato ni fácil. Requiere observación consciente, disciplina y apertura a la introspección. A través de la meditación, la reflexión y la práctica de virtudes, el individuo puede aprender a reconocer cuándo está actuando desde un polo desequilibrado y cómo restablecer la armonía. La vida diaria se convierte entonces en un campo de entrenamiento, donde cada interacción, cada decisión y cada emoción se convierte en una oportunidad para ejercitar este equilibrio. Los textos herméticos señalan que el género no se limita a lo interno, sino que también se refleja en la naturaleza y en el cosmos. Las estrellas, los planetas y los elementos no actúan de manera aislada. Operan en parejas, en ciclos, en complementariedades que aseguran el orden universal. El día y la noche, la expansión y la contracción, la creación y la destrucción, todo obedece a esta ley de dualidad que mantiene el equilibrio del universo. Al observar estos patrones, el estudioso puede comprender que el mismo principio que rige los movimientos celestes también rige su propia existencia. Este principio también ofrece una perspectiva sorprendentemente práctica en la vida cotidiana. La resolución de conflictos, la negociación, la construcción de relaciones y la toma de decisiones se benefician enormemente de la comprensión de estas fuerzas complementarias. Aquellos que reconocen y respetan ambos principios dentro de sí mismos y en los demás, son capaces de actuar con justicia, empatía y efectividad. Por el contrario, quienes ignoran esta dualidad a menudo caen en la rigidez, la frustración o la incapacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. En el arte, la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, el principio del género actúa como una fuerza que impulsa la creatividad y la innovación. Sin la interacción entre lo masculino y lo femenino, las ideas se estancarían, las obras carecerían de profundidad y la evolución del pensamiento se vería obstaculizada. Esta interacción permite que lo nuevo surja de lo existente, que la chispa de la inspiración transforme la materia, que el conocimiento se expanda y que la conciencia se eleve. El camino del hermetista, al estudiar y aplicar los 7 principios, culmina con la comprensión profunda de que el universo no está fragmentado
ni es caótico. Cada principio revela una capa de orden, una ley que rige tanto lo visible como lo invisible.